La Asamblea Nacional Revisora aprobó ayer la unificación de las elecciones, la reducción de la matrícula de diputados a 170 y que el presidente Luis Abinader no podrá aspirar nunca más a ese cargo ni a vicepresidente, entre otros cambios establecidos en la modificación constitucional en el día de ayer. Hay unos plazos, ¿verdad? Tiene el presidente unos plazos para promulgar esta... Hasta que vuelva y se reforme la Constitución. ¿Para qué? Hasta que vuelva y se reforme, o sea, porque eso no es... no puede reelegirse nunca más. Y si los próximos legisladores que llegan en el 28 deciden modificarlo y sí permitir que el presidente Luis Abinader u otro ciudadano dominicano pueda presentarse a una elección, puede hacerlo con toda la legitimidad que tiene la Asamblea Nacional. O sea que eso es, Gustavo, eso es mientras tanto, Gustavo. Es un bulto. No, el presidente es un bulto, es la intención del presidente. No me sale otra palabra. La intención del presidente, pero igual si llega otro, cuando lleguen otros asambleístas, si tienen la intención de modificarlo, tendrán la legitimidad de hacerlo. O sea que no hay problema con eso. Tiene 15 días el presidente para promulgarla o no esta nueva constitución de la República. ¿Sería la cuántas veces? La número 40. La número 40, como era de esperarse, con el rechazo de la oposición política, los legisladores del PRM aprobaron la reforma a la Constitución de la República. Contrario a otros tiempos, por la cantidad de temas que hay en el debate, la cantidad de temas que hay en los medios de comunicación, la gente está muy concentrada en la reforma fiscal, está muy concentrada en la reforma laboral y en otros problemas. Y mientras tanto, los legisladores fueron aprobando la reforma constitucional. Eso parece que no le importó a nadie, más que a algunos de los periodistas en los medios de comunicación, que lo hemos comentado, lo hemos analizado, pero esa reforma pasó y no generó el nivel de preocupaciones, debates, de análisis, confrontación con los diferentes sectores, aunque se daba por un hecho, por el nivel de control que tiene el PRM, daba por un hecho que eso iba a ocurrir, pero contribuyó mucho que en el ambiente haya otros temas tan fuertes como eso. En otros tiempos, tocar la Constitución de la República era todo un escándalo, eso generaba confrontaciones con el liderazgo político de oposición. La oposición, con excepción de lo que dijeron allí sus diputados, ni siquiera se pronunciaron. En una ocasión Leonel dijo que eso era innecesario. En otra ocasión el PRD hizo una rueda de prensa y eso no pasó de ahí. Pero bueno, ahí hay temas en esa reforma que son preocupantes. Para mí, lo más preocupante de ahí es lo que planteó la Junta Central Electoral y que los legisladores no le prestaron atención. La Junta le dijo a los legisladores, le dijo al Congreso Nacional: usted tiene la potestad de transformar la Constitución. Eso es así. Nosotros no le estamos diciendo que no aprueben la reforma, la unificación de las elecciones. Ahora, las consecuencias de eso son, y le fue planteando puntos críticos, puntos que hemos superado a través del tiempo. Óigase bien. Oiga, recuperar la credibilidad de la Junta Central Electoral ha costado más de 30 años. Yo recuerdo cuando era reportero de la Junta Central Electoral, antes de la gestión de César Estrella Sahará en 1995-96, nadie creía en esa Junta, porque ahí se hacía de todo. Ahí se transformaban los procesos. Y lo citamos como ejemplo. Uno de los casos que recordamos con más rapidez. Las elecciones del 90 con Juan Bosch. Porque el que dirigía la Junta Central Electoral declaró a Balaguer ganador faltando 2 días para juramentar y se fue del país. Y los periodistas se pasaron meses, años diciendo que ellos habían ganado las elecciones. Para que ustedes tengan una idea, luego vino en 94, otra situación que obligó a modificar la Constitución y a bajarle 2 años a Joaquín Balaguer, porque había la preocupación de que se presentara una revuelta en el país, de que hubiera una guerra en el país. Entonces, la Junta le ha advertido a esos legisladores que ya es un hecho, lo aprobaron, no le hicieron caso, que aquí va a haber incertidumbre a partir del próximo proceso electoral. La Junta se lo advirtió. Primero, que habrá que modificar el voto preferencial, eliminarlo para los regidores. Segundo, que hay que duplicar la cantidad de empleados o de trabajadores el día de las elecciones, que hay que comenzar a contratarlo antes, que hay que duplicar la cantidad de software, hay que comprar software nuevo, que hay que comprar equipos nuevos y que hay que implementar el voto automatizado que la oposición
y los políticos le tienen temor en República Dominicana. Y lo último que le dijo es, no esperen boletines aquí a las 7, a las 8 de la noche, el día de las elecciones, esperen boletín a las 2 de la mañana. Y eso realmente va a traer incertidumbre, como en aquellos tiempos en que esperábamos al tercer día que la Junta comenzara a dar boletines y nos pasábamos meses en eso, el país a la expectativa, y esas son las consecuencias que la Junta le advirtió a esos legisladores y no le hicieron caso. Pero bueno, así son las cosas. Nos prepararemos para hacer elecciones en 4 años, el segundo domingo de mayo, todas juntas como decidió el Congreso Nacional. Ahora, yo no he visto esa comisión del Senado justificarlo. No lo he visto. Una comisión del Senado. ¿Y qué usted cree que justifiquen? ¿Ya lo aprobaron? Sí, pero espérese. Y eso es ley. Está casi. bien, pero levante la mano y ya, y se resolvió. A sabiendas así ellos fue. de las advertencias de la Junta Central Electoral, mire, esto se va a hacer así. No, levantaron la mano y porque el Ejecutivo lo mandó y levantaron la mano. Yo no lo he visto eso, ¿eh? Ellos se estaban, mire, la vamos a aprobar. Pero ¿qué es lo que usted necesita ver si que ya, la comisión del Senado, porque el Senado le pidió un informe. Pero está aprobado ya. Pero perdón, mi querida. Son las consecuencias, estamos hablando de las consecuencias de esto. Y la Junta le llevó un informe acabado a ellos y concluyó la Junta diciéndole, mire, la transparencia, la confianza. Si se perdió, se jorobó todo. Levantar la mano a pesar de todo. Porque usted le pidieron un informe acabado a la Junta Central Electoral. Mírelo aquí. Mire, vamos a aprobar a unificar las elecciones por esto, y a pesar de que la Junta nos dijera, nos advirtiera y nos sugiriera las cosas que hay que modernizar y cambiar, nosotros vamos a hacerlo por esto y por... No, levantar la mano y se fue. Esa consecuencia es para ellos. Porque eran la mayoría. Levantar la mano, un sello gomígrafo. Ajá. Y las consecuencias. Entonces, cuando vea a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, hay que esperar el sol para dar los resultados de la Junta Central Electoral. Hay que recordar a esa comisión del Senado, hay que recordarla, porque no es de que los cuartos aparecen. Y el asunto, como usted dice, el modernismo y la tecnología, todo eso aparece. Hoy cuando pusieron las elecciones municipales, ¿qué pasó? 5,000 millones de pesos, no lo buscaron el otro día. Y esos cuartos se fueron a la barranca. Aprueba, los 5,000 millones, ¿aparecieron? ¿De dónde aparecieron? Del bolsillo de nosotros y los que nos están oyendo. No es por cuarto y recursos humanos y dinero, no, son las consecuencias. La Junta Central Electoral está parada ahí porque se ganó el crédito de la población y de los mismos políticos. Pero ellos lo advirtieron, ¿eh? Pero mire, yo creo que primero ya es un hecho la reforma constitucional de los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, siento todo. 209, 268 y 274. 11 artículos. Es un hecho la reducción de 190 a 170 diputados. Es un hecho la unificación de las elecciones de cara al proceso del 2032. Es un hecho los cambios que tienen que ver con el Procurador General de la República en cuanto a su denominación y al lugar que ocuparán en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y es un hecho la cláusula pétrea que aplicaron para lo que tiene que ver con la reelección. Ahora bien, evidentemente que se aplicó la mayoría que tiene el Partido Revolucionario Moderno en el Congreso Nacional, mayoría que le permite incluso tener la mayoría calificada en la Asamblea Revisora para poder disponer los cambios y transformaciones, la modificación de la Constitución que se acaba de hacer. Pero ahí viene el hecho de que, como bien apunta José María Reyes y Mayobanés Bautista, esa decisión particular en lo relativo a la unificación de las elecciones se ha hecho por encima de una recomendación de un pleno de la Junta Central Electoral que reivindicó, que restauró la confianza de la población en las elecciones, en los jueces y en el proceso electoral. ¿Qué va a pasar dentro de 4 años? ¿Qué va a pasar cuando venga el proceso unificado que va a ser en el 2032? Yo espero que hayan pasado lo suficiente en términos de experiencia, porque vienen las elecciones del 2028 antes de aplicar la unificación de las elecciones, y viene el proceso que tiene que ver ahora con la escogencia de los 9 jueces
de la Junta Central, son. de los 5 jueces de la Junta Central Electoral. La escogencia de los 5 jueces, en donde está planteándose la posibilidad de que sean ratificados todos. Bueno, lo mejor que puedan hacer es ratificarlo, porque o de que sean, lleva gente sin experiencia ahí con ese FAO que viene ahora. O de que sean ratificados todos, o de que sean renovados todos, o de que sean mezclados todos, deja a uno con un sabor de angustia, si se quiere, de expectativas en torno a eso. Vienen esas dos situaciones de cara a lo que pudiera ser la puesta en vigencia ya de lo aprobado en cuanto a la unificación de las elecciones. Uno, la escogencia de los nuevos jueces de la Junta Central Electoral, que es ahora, y como bien apunta José María Reyes, lo mejor que pudieran hacer tal vez, es ratificarlo a todos como una garantía frente al proceso del 2028 y también de que ese proceso del 2028 apunte hacia la unificación de las elecciones en el 2032. A alguien del pueblo, lo más que se le puede ocurrir decir es a Dios que reparta suerte. Ahora quedan 15 días al Poder Ejecutivo para promulgar la ley, ya la nueva Constitución de la República. Esa Constitución de la República no supera a la del 2010, pero es un paso de avance. No supera a la del 2010, pero es un paso de avance. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con la otra reforma, la que ha sido introducida y la que tiene de vuelta y media a todo el mundo discutiendo alrededor. La reforma fiscal. Pero me imagino que de eso vamos a hablar de manera distinta en breves momentos, de la reforma fiscal. Así es el tema más trascendente, aunque el de la Constitución, por el alcance, el impacto y lo que implica, debería hacerlo aún más, como el tema de la reforma fiscal impacta las finanzas de las grandes empresas, los bolsillos de todos los dominicanos, de la clase alta, de la media y de la más baja, cada uno con proporciones de aportes económicos distintos para el logro de esta reforma fiscal, pero sin duda que la mayoría de las personas han opinado sobre el tema. Nuestros líderes políticos, el doctor Leonel Fernández decía que llamaba al gobierno a escuchar a los diferentes grupos de la sociedad. En los números que presentaba en el día de ayer, en el recuento, en la rueda de prensa que hacía en la mañana del día de ayer, llamaba al gobierno del presidente Luis Abinader a conversar, a escuchar los diferentes sectores sobre el tema. Dijo el ministro de Hacienda ayer también, al señor Ochi Vicente, que si habían cometido algún error en algún aspecto, pues que estaban dispuestos a escuchar y a enmendar cualquier situación sobre la reforma fiscal. Entonces, creo que el gobierno del presidente Luis Abinader, que ha sido efectivamente un mandatario distinto a la hora de presentar las propuestas, y cuando ha tenido que echar para atrás respecto a algún tema, pues así lo ha hecho. No creo que suceda que sea diferente en este momento con el tema de la ley de modernización fiscal. La observación de muchos de los economistas de nuestro país respecto a cómo deben tratarse. Todo el mundo, en lo que todos estamos de acuerdo es en la necesidad de la reforma fiscal. Y de hecho los diferentes economistas, de los que pertenecen a partidos políticos y los que no pertenecen a ninguna organización, todos están de acuerdo. Lo que difieren es en la forma de el gobierno presentar la reforma, o sea, en los diferentes aspectos de cómo de cero se pasa a un 100% de ITEVIS, por ejemplo, de que debe ser gradual, de cómo afectaría los ingresos al propio gobierno con el tema de la informalidad, y detallan algunos puntos. Por ejemplo, el tema del IPI y cómo se maneja cómo manejan los dominicanos
el aspecto de sus inmuebles, de cómo un sector importante de la sociedad, sobre todo personas ya de la tercera edad, que no necesariamente tienen una pensión otorgada por el Estado o porque hayan trabajado en alguna institución, sino que tienen, por ejemplo, casitas que tienen alquiladas, pero que esas casas de manera particular no llegan a 5 millones de pesos. Conversaba con una señora sobre este tema, pero que cuando usted junta dos inmuebles, uno que cuesta 2 millones y pico de pesos, casitas pequeñas, porque ya difícilmente usted se encuentra un inmueble en 2 millones de pesos o en 3 millones de pesos. Es muy difícil, a menos que sea en un sector o un lugar o una mejora o una casita en un sector muy deprimido. Bueno, es posible, pero encontrar un inmueble ya en este tiempo de menos de 5 millones de pesos, un apartamento, es prácticamente imposible, prácticamente imposible. Entonces me decía esa señora que ella tiene 2 casitas alquiladas, pero cuando esas 2 casas ahora el gobierno les sume, pasan las 2 de 5 millones de pesos. O sea, ella tendría que pasar a pagar un impuesto sobre esos 2 inmuebles de donde ella se compra sus medicamentos, porque no tiene una pensión, no recibe una pensión, de donde ella compra sus medicamentos y sustenta su vida, que no es mucho, porque no, eso regularmente no paga mucho de alquiler, ese tipo de inmuebles. Los ahorros que tiene la clase media, ¿cómo serían penalizados? Una clase media con un certificado financiero eh, ahorrando o ganándose su chelito, ¿cómo va a penalizar a partir de esta nueva reforma esos ingresos de la clase media? O sea, lo que tendría que pagar. O sea, usted va a pagar, además de lo que ya te cobra el banco por ese certificado financiero. Entonces, cuando vemos en desglose el tema de la reforma, sí hay un impacto. Como dice el buen compañero y amigo Oscar Medina, es un impuesto, o sea, es obligatorio, no es que estamos todos con los brazos abiertos, dispuestos a pagarlos de manera voluntaria. Necesitamos la reforma fiscal, pero creo que es importante lo que ha dicho el ministro de Hacienda y el propio comportamiento del presidente Luis Abinader. Así lo ha demostrado, que si tienen que revisar las formas, no es que nos vamos a quedar sin la reforma, sino ver las formas en las que se han establecido esos impuestos para poder lograr esta reforma fiscal, pues que va a revisarse. Y efectivamente yo no creo que los legisladores vayan a aprobarlo o que estén en la disposición que han tenido con la reforma constitucional, no es la disposición que van a tener con la reforma fiscal, porque son 2 reformas diferentes. Para el comportamiento y la reacción del dominicano no son iguales. No son 2 reformas iguales, porque la reforma constitucional no afecta el bolsillo ni los intereses de manera particular o individual de los dominicanos, lo que sí hace la reforma fiscal. Entonces, esos legisladores, que la mayoría quizás quiere repetir en el 2028, no van a tener el mismo comportamiento de aprobación con la celeridad con la que se ha hecho esta reforma constitucional. Eso es así.